Hoy celebramos la solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos. Aquel día en el cual nuestro Señor, pasados los días de la Pascua, los días en que Él, con su presencia resucitada, certificó ante sus incrédulos discípulos, al principio incrédulos, que Él había resucitado, pasado ese tiempo, subió a estar a la derecha del Padre, el lugar que le correspondía, porque Jesucristo es Dios verdadero, aun siendo también hombre verdadero. Ascendió a los cielos. De alguna manera, sin que sea de una forma definitiva, de alguna manera nos dejó a nosotros aquí para continuar su trabajo. Digo de alguna manera y sin que sea definitivo porque Él no nos ha abandonado. No nos ha abandonado porque se ha quedado en la Eucaristía, por ejemplo. Y no nos ha abandonado porque envió al Espíritu Santo. Y no nos ha abandonado porque, como dice el Evangelio de hoy, está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero es nuestra responsabilidad. Ahora somos nosotros y por eso les encargó y nos encarga. Vuelvo a repetir, id pues, dice Jesús, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él está ya colocando la base de la fe en la Santísima Trinidad. Pero no solamente esto, sino enseñándoles, dice Jesús, a guardar todo lo que yo os he enseñado y mandado. Id pues y evangelizad. Bueno, yo creo que esto parece que a algunos les molesta. Este es uno más de esos evangelios que algunos de la nueva iglesia quieren borrar. No hay que evangelizar. No lo dicen así, pero dicen, no hay que hacer proselitismo. Bueno, es verdad que no hay que hacer proselitismo, pero habría que preguntarse qué es el proselitismo o qué diferencia hay entre proselitismo y evangelización, porque si por proselitismo se entiende evangelización, estamos yendo en contra de lo que mandó Jesús. Yo entiendo por proselitismo, y espero que los que lo rechazan entiendan lo mismo, yo entiendo por proselitismo obligar o comprar. Por ejemplo, obligar. Te tienes que bautizar porque si no, te mato. Eso es lo que hacen muchos musulmanes. Los radicales islamistas hacen eso. Por supuesto que eso hay que rechazarlo. O comprar. Estás pasando hambre, pues te tienes que bautizar porque si no, no te ayudo, no te doy de comer, o no te llevo, o no te doy una beca para el colegio. Eso es comprar. Eso, comprar o amenazar, eso sí que hay que rechazarlo. Eso no es evangelizar. Pero, ¿de verdad hace eso la Iglesia? No sé si lo habrá hecho en el siglo XIV, o no tengo ni idea, pero ¿lo hace hoy eso la Iglesia? Hay que dar tanto la lata sobre ese tema como si fuera un problema actual. Yo no conozco a ningún misionero y desde luego a ningún sacerdote en los países que no son de misión que esté amenazando a nadie. Pero qué cosa tan ridícula si no podemos hacer nada. O que esté chantajeando a alguien. Mira, tengo aquí una bolsa de comida, pero si no vienes a misa no te doy de comer. Pero yo no conozco a nadie así. El proselitismo es un caballo muerto. En el caso de que haya sido alguna vez un caballo vivo, estás alanceando un caballo muerto. Pero ¿quién hace hoy proselitismo dentro de la Iglesia Católica? Es como si nos dijeran que tenemos que dejar, por ejemplo, las familias, tenemos que dejar de obligar a los mayores de 18 años a ir a misa. Diga, pero si la familia ya no obliga a nadie a ir a misa, pero desde luego los mayores de 18 años nunca. Diga, ¿está usted diciéndome cosas que hoy no se hacen? El problema hoy es que no se evangeliza. El problema no es que se esté haciendo proselitismo, que no se hace. El problema es que no se evangeliza. Ese es el problema. ¿Qué hicieron los primeros cristianos? Los primeros cristianos no tenían dinero, eran pobres. Tan pobres eran que cuando San Pablo empieza a predicar a los gentiles y a hacer conversiones, se le encarga a San Pablo, y él lo cumple, que haga una colecta para ayudar
dice a las viudas, es decir, a los pobres, incluidas las viudas de Jerusalén, eran pobres. Entre ellos ponían en común lo que tenían. Bueno, eran pobres. Por tanto, ellos no tenían ninguna opción de abrir comedores para indigentes o hospitales para personas necesitadas, o bien escuelas, o bien hacer carreteras, construir dispensarios, abrir pozos. No, eran pobres, no tenían nada. Ellos podían presionar a alguien, pero si estaban siendo perseguidos, ¿a quién iban ellos a presionar? O te conviertes o te denuncio. ¿Ante qué autoridad? ¿Qué es lo que ellos tenían? La palabra de Dios, el mensaje. Hay una escena muy bonita recogida en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en que San Pedro está en el templo y hay un pobre que pide limosna. Y San Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y cura a esa persona enferma. Es decir, aquella gente, los primeros cristianos, no tenían delante la obligación de hacer obras sociales porque no podían hacerlas. No porque creyeran que no debían hacerlas, es que no podían hacerlas. No tenían con qué hacerlas. Pero tenían muy claro que lo que sí debían hacer era lo que les había mandado el Señor: evangelizar. No podían hacer proselitismo, entendido, repito, como meter miedo o comprar. Pero ¿con qué iban a meter miedo y con qué iban a comprar? Lo que hacían era presentar la palabra de Dios, el mensaje de Jesús. Primero, porque obedecían al Señor. Segundo, porque ellos habían experimentado en carne propia y en los suyos el efecto salvífico de conocer a Jesús. La gran esperanza que representaba saber que había vida eterna. Y además, la felicidad inmensa que se sentía cuando se estaba con el Señor, cuando se hacía el bien como el Señor había enseñado. Ellos sabían, experimentaban que Cristo era su Salvador y que su vida había cambiado, que había un antes y un después totalmente distinto desde el momento en que se habían encontrado personalmente con Cristo. Y esto, esa salvación que ya gozaban en la tierra y que estaban seguros de que iban a tener en el cielo cuando murieran, esa salvación querían ofrecérsela, no imponérsela, pero sí ofrecérsela a los suyos, su familia, sus amigos, sus compañeros. Oye, que yo he encontrado un tesoro, que es maravilloso, que me ha cambiado la vida, que a lo mejor también te puede ser útil a ti. ¿Y ese tesoro qué es? ¿Una perla? ¿Un diamante? ¿Una mina de oro? No, yo sigo siendo igual de pobre que antes. ¿Qué es? ¿Un elixir maravilloso que te devuelve la juventud o que te quita las enfermedades? No, yo sigo envejeciendo y tengo los mismos problemas físicos que antes. Bueno, entonces, ¿en qué consiste ese tesoro? Cristo es el tesoro. Cristo. Con Cristo he encontrado la felicidad. Cristo llena mi vida. Cristo es mi Salvador. Aquí en la tierra, aquí, ahora. Aunque sigo teniendo enfermedades, sigo teniendo problemas económicos, sigo pasándolo mal, pero es distinto. Soy feliz aunque sea anciano, soy feliz aunque sea enfermo, soy feliz aunque sea pobre, soy feliz. Soy feliz y espero gozar de la plenitud de esa felicidad en el cielo. Esto es lo que habían encontrado, esto es lo que ofrecían. Y les costaba la persecución, además, ofrecerlo, evangelizar, no tener miedo y no callarse ante las amenazas, primero de los judíos y después de los romanos. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno según sus responsabilidades. Por ejemplo, padres y madres en su hogar. ¿Cuántas tonterías se oyen? Normalmente las tonterías las dicen los tontos. ¿Cuántas tonterías se oyen? Cuando te encuentras sacerdotes que dicen a los padres: no, usted no debe de obligar a sus hijos menores de edad que están en su casa a ir a misa.
o a ir a la catequesis. ¿Cuántas tonterías, no? Porque según ese argumento de grandes sabios según el mundo, pues usted tampoco tendría que decir a sus hijos que fueran al colegio, ¿no? No, que cuando sus hijos sean mayores de edad decidan por ellos mismos si quieren leer o escribir o sumar o restar, o si prefieren seguir siendo unos analfabetos e ignorantes. Déjeles que decidan ellos. Por supuesto, usted no le enseña a sus hijos que tienen que lavarse los dientes, hombre, ¿cómo se le ocurre? Y naturalmente usted no enseña a sus hijos pues que la lejía o el lavavajillas no es para bebérselo. Usted no enseña a sus hijos nada. El buen salvaje es el modelo. Parece mentira que haya gente, que haya curas que enseñen cosas como esta. Usted no enseña a sus hijos que Cristo les ama, que Cristo existe. Usted no lleve a sus hijos a la catequesis y no lleve a sus hijos a misa. Repito, lo mismo les dirían que no lleve a sus hijos al colegio, o que no les diga a sus hijos que no pueden estar todo el día pegados a la televisión, o que no les diga a sus hijos que no pueden ver pornografía, o que no les diga a sus hijos que tienen que cumplir unas normas de tipo cívico, por ejemplo, ver un semáforo en rojo y no pasar, o de tipo moral, con la propia familia en primer lugar. Tenemos una responsabilidad de evangelizar, porque es un mandato del Señor y porque es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Y esta responsabilidad de evangelizar va, en primer lugar, para nuestra familia. Y ahí ampliamos. Para todos los que conocemos y queremos. Háblales de lo que ha sido Cristo para ti. Háblales de cómo ha cambiado tu vida. Después ellos lo aceptarán o lo rechazarán. Eso es verdad. Ahí es donde vendría el proselitismo obligando. Pero mientras, por ejemplo, sean tus hijos, estén en tu casa y sean menores de edad, y no, mira, esta es mi casa, es también la tuya, yo soy el papá y la mamá, y lo mismo que yo, te pongo el plato de comida en la mesa, y estoy haciendo un esfuerzo para que tengas una casa donde cobijarte, y pago este y el otro, y el otro, y el otro, y el otro gasto que tienes, de todo tipo. Del mismo modo, tengo una responsabilidad sobre ti. Vamos juntos a misa. Es que yo no quiero ir a misa porque me aburro. Bueno, pues vamos a intentar encontrar un cura que no te aburra tanto, pero vamos juntos a misa. Porque es mi deber que tú vayas al colegio. Y si no, además, incluso me quitan la custodia y hasta me pueden meter en la cárcel. Pues también es mi deber educar tu fe, educar tu alma. Es mi deber que tú comas sano y que tú hagas ejercicio. Pues también es mi deber que tu alma esté sana. Tenemos que evangelizar. Es la más grande obra social que podemos hacer. De ahí se derivará todo, por supuesto. Claro que tenemos que tener hospitales para los pobres, asilos para los ancianos y comedores para los mendigos. Naturalmente que sí forma parte esencial del mandato de Jesús, de esas obras que Él nos ha dicho que tenemos que cumplir. Pero la raíz de todo es habernos encontrado con Cristo. ¿Cuántos han olvidado ya esto? Quizá porque han olvidado que Cristo es el Salvador. Y quizá porque ya han olvidado también la experiencia que tuvieron cuando Cristo les salvó, cuando se encontraron con Cristo. Señor, ¿qué sería de mí sin ti? ¿Qué habría sido de mí sin ti? Sin ti, Señor, yo sería muchísimo peor. Sin ti, Señor, yo no sería feliz. Y sin ti, Señor, no tendría la esperanza de la vida eterna. Evangelizar, a tiempo y a destiempo, sin presionar, sin obligar, sin comprar, eso sí sería proselitismo, pero proponiendo, sin miedo ninguno, a todos, empezando por los nuestros, proponiendo el mensaje de Jesús, que Cristo es Dios Salvador, hecho hombre por amor a nosotros, y que lo que Él nos enseña es lo mejor que podemos cumplir para ser felices en la tierra y en el cielo. Que así sea.